conectar con el fin de poder tener esta misma información para las personas que por diferentes circunstancias no se pueden conectar en este momento. En nombre de Rey Smart Health y de nuestro aliado Microsoft, queremos darles las gracias por este espacio, a todas las personas que están conectándose y a nuestros panelistas. Hemos venido hablando del tema de salud digital y de interoperabilidad desde muchos frentes y más en los últimos días en la región, y hemos querido hacer de este conversatorio un momento para hablar de algunos elementos que consideramos son muy, pues están relacionados y son de suma importancia para el tema de interoperabilidad. Es el tema de gobierno de datos y de privacidad de la información. Que un poco la inquietud es hoy invitar a todos los participantes a que le hagan a estos conocedores, y yo voy a decir, ustedes son expertos los tres en el tema de salud digital, todas las preguntas, como les decía yo hace un rato, fáciles y difíciles, y lo que queremos hacer hoy es un conversatorio que trascienda a los temas generales de interoperabilidad como tal. Queremos ir un poco más a, bueno, si queremos hablar de interoperabilidad, más allá de conectarnos, ¿qué tenemos que entender desde la perspectiva de gobierno de datos y de privacidad de la información? Y seguramente saldrán muchas otras cosas. Entonces, a los tres, muchas gracias. Quisiera que rápidamente cada uno le cuente a la audiencia cuál es su rol, es decir, en lo que están actualmente haciendo y por qué desde Real les invitamos a este espacio. Le agradezco a las personas que entran, que tengan su micrófono silenciado. Entonces, si quieren, empecemos con Alonso, doctor Alonso. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alonso Verdugo. Actualmente me desempeño como el Chief Medical Officer en Microsoft para Latinoamérica. Soy la persona encargada de ayudar a alinear las soluciones que tenemos en Microsoft con nuestros partners y los requerimientos que tienen nuestros clientes, que van desde ministerios de salud hasta pues, los prestadores. Entonces, en ese espectro es en el que me muevo. Gracias. Muchas gracias, bienvenido. Mario. Listo, perfecto. Bueno, mi nombre es Mario Cortés. Yo soy de formación ingeniero industrial. Estoy en el sector informático desde el año 2000 y desde el año 2006 estoy trabajando concretamente en temas de interoperabilidad en salud. Fui fundador de HL7, director de HL7, miembro de la junta directiva varios años y actualmente soy director de la Fundación HL7 Colombia, que precisamente lo que busca es que Colombia sea nuevamente afiliado a HL7 Internacional. Durante todo este tiempo lo que he hecho es apoyar y acompañar a muchas instituciones, empresas, proveedores de tecnología en implementar soluciones de interoperabilidad. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Y mi querido doctor Cristóbal. Hola, muy buenas tardes, Sandra, muy buenas tardes al resto del equipo también. Bueno, yo soy el doctor Cristóbal Carvajal, yo soy médico de formación y me dedico al área de la informática biomédica hace ya más de 7 años. Actualmente trabajo y soy socio de una consultora que se llama ACQ Consultores. En definitiva, lo que nosotros hacemos es proveer servicios enfocados principalmente en Value-Based Healthcare y también en lo que sería salud de poblaciones para principalmente Chile, pero estamos abiertos a trabajar en toda Latinoamérica con ese enfoque y siempre data-driven, o sea, enfocados en datos. Pero además algo que no dijiste, Cristóbal viene de ser el Chief Medical Information Officer de una de las grandes aseguradoras, o digamos, grupos de salud en Chile, sí. Y yo digo que es alguien que viene de estar al pie del cañón en estos temas, no porque Mario o Alonso no lo estén. No, totalmente. O sea, de hecho, inicialmente me formé y tuve mi formación básica en la informática biomédica en clínica alemana, y luego de eso estuve como Chief Medical Informatics Officer, como tú bien refieres, en un grupo bastante importante dentro de Chile, donde claramente el tema que vamos a plantear hoy día era uno de los grandes desafíos. Bueno, muy bien, pues contando con esa experiencia, entremos en materia. Les recuerdo a los participantes que a través del chat estaré yo viendo las preguntas y los panelistas también, para que puedan ustedes interactuar con ellos. El primer tema tiene que ver con gobierno de datos.
¿por qué, mejor dicho, qué es gobierno de datos y por qué es importante que en el sector de la salud y en cada una de las instituciones estemos hablando del tema de gobierno de datos? ¿Quién de ustedes quiere empezar a darnos contexto para este conversatorio? Augusto. Si les parece, Cristóbal, arranco contigo. Sí, bueno, el gobierno de datos yo creo que es fundamental. Cuando uno trabaja con información hoy día, la información se guarda en los computadores, por tanto la informática juega un rol fundamental. Y el gobierno de datos, tanto a nivel dentro de tu corporación o tu institución, es muy importante. Y generalmente la mayoría de las instituciones donde yo he trabajado o me he relacionado tienen un gobierno interno relativamente bueno, son sus modelos, sus estándares. Pero cuando ya empezamos a hablar un poquito más del gobierno a nivel de global, o sea, en un país o etcétera, tiene que haber un uso o un cierto parámetro que, como bien decía Mario, hay, por ejemplo, estándares que se pueden usar para la comunicación de datos o para el intercambio de información. Por lo tanto, cuando yo trabajo en un gobierno que lo hago puertas adentro, puede funcionar todo muy bien. Pero tengo que entender muy bien que si bien puedo gobernar dentro de mi institución y tener todo claro, las variables, etcétera, tengo que saber después poder comunicarme hacia el mundo. Y no comunicarme solamente hacia el mundo, y lo voy a llevar un poquito un ejemplo de lo que era mi pasado donde estaba trabajando antes. Habían diferentes instituciones dentro de un grupo. Por lo tanto, esto que uno pudiera decir puertas adentro, yo dentro de mi sola clínica manejo y gobierno bien mis datos, puede ser fundamental, pero cuando tú empiezas a decir, ok, pero cuando una red de clínicas trabaja en conjunto, se presenta ya un desafío mayor. Y eso cuando tú dices, lo quiero llevar a un nivel país, es un desafío aún mayor. Entonces, el gobierno de la información es fundamental porque sin control no podemos tener conocimiento adecuado de nuestra data y en definitiva, volviendo a la pregunta, el gobierno es fundamental de cara a conocer cómo se estandariza tu información, cómo se guarda, cómo se protege la información y obviamente hay normas y regulaciones que son a nivel país y muchos países las tienen desarrolladas. Hay normas en Europa que son de un estilo, en Norteamérica son otro estilo, a nivel local en nuestro país también hay normativas, pero todas tienen diferentes niveles de complejidad. Pero en definitiva, el gobierno, desde mi perspectiva, es poder saber y encasillar todo lo que tú haces dentro de un marco de referencia, y para eso principalmente lo que me gustaría poner la palabra estándares, para seguir la conversación, de cara a que, ok, como te decía, puedo tener mi gobierno interno, tener todo manejado en mis variables, mis estándares, pero necesito después, cuando yo quiero comunicar esta información o transferir información entre diferentes lugares, ocupar ojalá una forma o un lenguaje de comunicación común. Ok, muy bien. Mario, por favor. Bueno, complementando, digamos, lo que nos decía Cristóbal, el gobierno de datos lo podríamos entender como la capacidad o la madurez de una organización para administrar sus activos de información y para utilizarlos precisamente en el cumplimiento de los objetivos y estrategias de la organización. Podríamos hablar, digamos, de gobierno de datos, como bien lo dijo Cristóbal, a nivel micro, digamos, al interior de las organizaciones, o a nivel Estado, a nivel gobierno, o inclusive a nivel global. Cuando hablamos de esos activos de información que tenemos que gobernar, digamos que los podríamos clasificar en 4 tipos. Por un lado están obviamente los datos, la información que necesitamos administrar, pero también hay unos componentes de algo que se denomina infraestructura, que tiene que ver mucho con la arquitectura de la información, es decir, el know-how, el conocimiento sobre cómo estructurar, cómo recopilar los datos, cómo distribuir los datos, cómo representarlos, cómo interactuar con ellos. Hay también un tema de infraestructura, obviamente, que en términos generales son los componentes de hardware y los componentes de software que utilizamos para hacer una administración computacional de esa información. Y finalmente creo que el más importante es el tema de talento humano, o sea, de la misma forma como las organizaciones tienen talento especializado para administrar los recursos financieros o para administrar los, digamos, otro tipo de activos, es importante que tengamos talento humano formado adecuadamente para saber gobernar estos datos. Hasta hace unos años, digamos, hay algunos estándares y algunas buenas prácticas que son comunes o muy afines al gobierno de datos. Hace unos 25 años más o menos,
una norma, o bueno, una guía de buenas prácticas más bien, que se llama COVID, ojo, no COVID, sino COVID, que estaba muy enfocada al gobierno de infraestructura tecnológica, es decir, de los activos, tanto a nivel de hardware como de software, y cómo administrarlos adecuadamente. La última especificación de COVID, que es del año 2019, empieza a hacer un poco más de énfasis en la administración de los datos, ¿ya? Es decir, de esos activos de conocimiento que tenemos al interior de las organizaciones. Entonces, digamos que aterrizando un poco el tema al sector salud, creo que debemos comprender dos cosas de las organizaciones de salud. Primero, son organizaciones o sistemas altamente complejos, ¿ya? O sea, pongo ejemplo, digamos, entre los informáticos, y es que solamente la farmacia al interior de un hospital puede manejar más de 14.000 referencias de productos, o sea, eso es casi como una gran superficie. Aparte de eso, puede tener, digamos, inventarios de ese producto distribuidos en toda la organización. O sea, eso es más complejo que manejar, digamos, una gran superficie de venta de retail. Si tenemos hospitalizaciones, como si tuviésemos un hotel, o sea, la complejidad de un hotel, pero teniendo en cuenta que todos nuestros huéspedes son VIP y todos están enfermos. Y si seguimos, digamos, con cada una de las áreas, podríamos entender la vasta complejidad que tiene el sector. Y ahora, lo segundo que tenemos que comprender respecto a las organizaciones de salud es que todos los procesos y todas las actividades de la cadena asistencial, inclusive también actividades de aseguramiento, requieren información para tomar decisiones, y a su vez van a generar nueva información que va a ser útil para otras actividades dentro del proceso. Entonces, por eso es sumamente importante que trabajemos en el gobierno de datos, que comencemos a dar un salto del gobierno de infraestructura tecnológica al gobierno de la información. Me encantan las analogías, porque pues cuando te escuchaba hablar de las grandes superficies y de la cantidad de códigos que en un supermercado, en un retail o en una gran superficie se maneja, y pensaba en la farmacia, decía, sí, cuando hablas del hotel, sí, y cuando hablamos ahí va sumándose el tema de complejidad, y por lo tanto creo que eso hace más, desde mi perspectiva, como de entender mucho mejor la relevancia. Alonso, entonces en ese mundo complejo, ¿cierto? Y claramente el pasar de un gobierno de la infraestructura tecnológica, voy a decirlo en mis palabras, con todo respeto, ustedes son los expertos, pero pasar de la preocupación de cuántos computadores tengo, cuántas pantallas, cuántos mouse, cuántas licencias, que pues eso sigue siendo parte de, pero no lo es todo, a entender la relevancia del dato, y bueno, creo que ya estamos todos de acuerdo en que es fundamental para el sector de la salud. No sé si quieras complementar algo sobre qué es, pero, o más bien, Alonso, entrarnos al planteamiento de, entonces, ¿qué relación tiene ese gobierno de datos con el tema de interoperabilidad? Porque interoperabilidad se nos está volviendo como la palabra de moda. Gracias, no quería decirlo yo, pero pues uno lo encuentra, ¿cierto? Sí, pero más el buzzword, que es la forma en que también yo no sé si, Alonso, dice. nos puedas empezar a encajar allí estos dos temas. Sí, miren que y obviamente el doctor Cristóbal y Mario han hecho una descripción de la problemática que no es nueva, es decir, desde el momento en que podemos utilizar computadores para guardar información y procesarla, pues hemos tenido que manejarla y gestionarla. Eso no es nuevo. Y digamos, cuando uno lo opera internamente, pues es fácil. Yo defino qué es paciente, yo defino qué es medicamento, yo defino qué es un procedimiento y lo estructura en el sistema informático o la facturación, sin ir muy lejos. Yo defino cómo hago la facturación. Hasta ahí no hay problema. Habría, digamos, los desafíos típicos de la implementación de un sistema y la integración cuando está dentro de la misma entidad, o sea, un hospital, llámese una EPS, llámese un Ministerio de Salud o una Secretaría de Salud dentro de cada una de sus instancias de operación y responsabilidad. Hasta ahí no hay problema. El problema es cuando me dicen, oiga, pero eso que usted tiene
debe poderlo compartir con este otro y con este otro para que alguien pueda hacer algo con esa información atendiendo a un paciente o haciendo el análisis de una epidemia, por ejemplo, o mirando cómo va a ser un proceso de vacunación. Porque ahí ya tengo varios actores que en sus sistemas informáticos que están optimizados para lo que saben hacer y lo que han definido que quieren hacer, pues ahora le toca hablar con los demás. Y ahí es donde el gobierno pega totalmente. Y es que los datos son para las aplicaciones, pero las personas usamos esa información. Yo normalmente tengo un dato, 35. Ah, perfecto. Y, no, yo cuando escribí el programa, ese 35 va aquí en tal registro de la base de datos y esa es la edad. Edad, bajo un nombre y demás, eso es información. A mí no me sirve solo el número. Las personas trabajamos con información. Con el advenimiento del cloud, de las capacidades de cómputo, digamos, que se pueden adquirir por servicios, del machine learning, inteligencia artificial, los procesos integrados, pues esa información debe fluir entre varios y dependiendo de las interacciones debe poderla ver quién le corresponda con los niveles de seguridad. El gobierno es para las personas, no para las aplicaciones. Un set de reglas para cómo deben las personas usar las cosas, hacer bien las cosas y modificar las cosas es lo que se dan los principios de gobierno y se aplican hoy en día para datos porque cuando se pide esta interoperabilidad, la ubicuidad de la información, la conectividad tan elevada, pues ahí nos empieza a afectar a todos. ¿Qué significan las cosas? ¿Con qué periodicidad se modifican? ¿Quién las puede ver y quién no? ¿Cómo me preparo internamente para poder hablar con cualquiera afuera? Así cambian reglas de, digamos, reglas o principios de operación. Eso es tal vez el reto al que nos estamos enfrentando cuando hablamos de interoperabilidad, lo que publica un ministerio como elementos mínimos que debe tener un modelo de intercambio de información, o como lo que acaba de hacer el gobierno de los Estados Unidos en su oficina de transformación digital. El año pasado tomó una decisión que es trascendental. Por primera vez definieron cuál iba a ser el modelo de información con el cual todo el mundo debería intercambiar información, o sea, ¿quién me describe eso? Y es el HL7 FHIR. Eso es, pues obviamente es un paso importante, porque antes que decían, no, la información debe ser el nombre del paciente, la edad, bueno, una serie de características pero no te decían cómo hacerlo. Y ese es el tipo de cosas que digamos que nos estamos enfrentando ahora. Yo los escucho y veo varias cosas. Uno es, quiero acotar varias cosas. Uno es entonces, el tema del gobierno de datos es fundamental para lograr interoperar. Y tendríamos que entender y saber que hay unos procesos de gobiernos de datos en el nivel micro, lo mencionaba Mario, otros en el nivel meso. Entonces meso puede ser entre clínicas y aseguradoras o clínicas y pagadores. Aquí tenemos público de diferentes lugares de América Latina, entonces nos caben desde las EPS en Colombia hasta las aseguradoras y las empresas de seguros en otros, o las ISAPRES en Chile. Y además el nivel macro, o sea, es decir, desde gobierno, porque también la información fluye en todos esos niveles. O sea, el tema del gobierno de datos es algo de relevancia. Pero la pregunta es, si yo soy, por ejemplo, el líder médico de una institución y estoy conectado hoy aquí, o tenemos también personas de las áreas de información, ¿a quién le corresponde tomar la bandera del tema de gobierno de datos? ¿Eso quién lo hace? O sea, ¿a quién le vamos a poner la tarea? Pues porque es que, acuérdense que a mí me gustan los temas prácticos, entonces, listo, sí, hay que trabajar gobierno de datos, y entonces, ¿a quién? ¿O cómo es que funciona eso? ¿Cómo deberíamos arrancar allí para que haya un proceso de preparación en ese abordaje? Los tres hicieron una cara que debieron haberse visto, entonces no sé, cualquiera hablar del tema. Les recuerdo a las personas que están entrando que las preguntas por favor en el chat. Entonces cualquiera, o los tres al tiempo. Bienvenida a la discusión. Yo me pido ahorita hacer el comentario. Primero es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Una expresión muy nuestra de quién asume la responsabilidad de algo. Y lo segundo es que esto es un tema disruptivo. Entonces, cuando es algo disruptivo, es algo que llega nuevo a la operación que yo tengo normal, y pues normalmente lo que se sugiere es crear un grupo, ¿no? Que va a gestionar ese elemento que ha llegado nuevo,
Normalmente le dice uno, los términos técnicos es centro de excelencia o el grupo que va a un centro de competencia que le permite a uno eso que está llegando mediante un grupo que está conformado por líderes del área de negocio y líderes del área de tecnología. Esto no es de tecnología. O sea, tecnología es un habilitador de lo que decida la entidad que quiere hacer. Porque yo puedo decir varias cosas. Llegó la regulación. Ah, yo cumplo la regulación. Chulo 1, chulo 2. Listo. O, oiga, la regulación llegó, cumplo el chulo 1, chulo 2. Oiga, pero yo puedo hacer algo más con todo esto que me toca hacer para mi beneficio. 3 y 4. Un centro de excelencia es un conjunto de gente que ayuda con las mejores prácticas. Mira lo que está afuera, mira qué tengo yo adentro y me ayuda a construir eso. Normalmente, pues, hay gente del board, del Chief Medical Officer. Normalmente hay una persona encargada de la parte operativa que está y los dueños de la infraestructura tecnológica que apoyan a la entidad. Esos 3 roles mínimo. Obviamente es mi sugerencia, ahorita escucharemos al doctor Carvajal y a Mario, que tienen más experiencia en el campo. Yo he vivido esto, pues obviamente con el apoyo normalmente de empresas que están especializadas y digamos, se puede armar este tipo de esquemas. Pero uno, desde un hospital pequeño, usa la metodología. Esto no es de nombrar gente, esto es de nombrar responsabilidades y organizarse e ir haciendo la adopción. Toca aprender y demás. Listo. Cristóbal, ¿cómo lo ves tú? Mira, desde mi perspectiva yo creo que concuerdo con lo que está planteando Alonso, que esto es algo totalmente disruptivo, que no todas las instituciones están preparadas porque muchas veces, antiguamente, ¿qué pasaba? Como esto era tecnología, generalmente el CIO o el gerente de informática tomaba el rol, o muchas veces los datos eran del gerente de finanzas, porque claramente con los activos estratégicos, como comentaba Mario, empiezan a jugar los roles de quién toma este gobierno internamente en la institución. Pero también podemos mencionar que hoy en día existe un cargo que ha empezado a tomar más forma y ha tomado más vuelo a nivel mundial, que es el Chief Data Officer. Y el Chief Data Officer no es alguien solo encargado de los datos y del ciclo de vida del dato desde que un dato se origina y nace hasta que se tiene que borrar de una base de datos, porque tiene que encargarse de todo el ciclo de vida del dato, sino que también tiene que decir cómo estos datos se van a recolectar y se van a utilizar de cara a alinearse, como muy bien decía Mario al principio, con los objetivos estratégicos de la institución. No tiene sentido acumular y acumular datos si no los vamos a utilizar. Entonces, claramente la tecnología ha hecho que el volumen de información haya crecido en los últimos años explosivamente y esto sea muy complejo de administrar y por lo tanto existe un rol que algunas veces se ha empezado a construir, que es este Chief Data Officer, que en definitiva puede hacer este gobierno internamente, pero tiene que estar siempre alineado con el objetivo de la estrategia de la compañía. No es algo netamente de administrar datos y ser solamente, como bien lo decía Alonso, algo solamente TI, porque esto va mucho más allá. Los datos son el activo más grande que tenemos y eso lo han mencionado, ¿cierto? Lo han comparado con el petróleo y toda la portada que uno ve que es bastante clásica, pero en definitiva yo creo que el Chief Data Officer es un rol que vamos a ver cada vez más, que las compañías desde mi perspectiva lo necesitan, pero que tienen que entender bien de qué se trata. No es solamente poner a alguien que, digamos, se encarga de los datos, es alguien que tiene que jugar un rol completo en todo el ciclo de vida, la estrategia y el alineamiento de la información de cara a que la compañía pueda crecer en el camino. Ok, muchas gracias, Cristóbal. Mario, entonces la tarea, en resumen, ¿a quién se la vamos a dejar? Ya Alonso nos contó la metodología y Cristóbal, pero ¿cómo lo volvemos operativo en las clínicas, en los hospitales, en las entidades de salud? Yo creo que un problema que ha tenido el sector es no tener en cuenta lo que han hecho otros sectores, digamos, más exitosos en el gobierno de datos. O sea, sería impensable que alguien diseñe el sistema de información de un banco si no tenemos financistas, si no tenemos contadores apoyando ese proceso, es lo que nos decía Alonso. Y los médicos especialmente, digamos, salvo casos como el de Cristóbal o como el de Alonso, como digamos otros casos específicos, sobre todo en Latinoamérica, no están lo suficientemente involucrados en el proceso, ni están lo suficientemente formados para involucrarse en el proceso. O sea, ya en este momento es necesario que empiecen a existir ya a adoptarse especialidades médicas en informática en forma intensiva en Latinoamérica para que sean esos médicos que se han formado adecuadamente quienes se encarguen del diseño de la información que necesitan. O sea, que deje de ser un problema del informático. Creo que a todos les ha pasado, o sea, sobre todo si hay personas conectadas que son de
empresas desarrolladoras de software que están en el sector salud, se van a dar cuenta que el tema es muy difícil. O sea, llegan a una institución, se comunican con un médico, la relación es a veces difícil para poder conocer esos requerimientos de información de la institución y finalmente logras encontrar un médico que te dice, ok, necesitamos esto. Te vas, 6 meses, 1 año, no sé cuánto tome, regresas con la solución, el médico ya no está y el que lo reemplaza dice, pero esa información no me sirve. Creo que les ha pasado a todos, porque no hay personas, digamos, adecuadas. Adicionalmente hay un tema que es bien simpático y es que ya dijimos que las organizaciones de salud son complejas y que por ende la información de salud es probablemente la más compleja que existe por la heterogeneidad de información. Y si revisamos dentro de los promedios salariales de las personas que pertenecen a las áreas de salud digital o informática o TI, como las quieran llamar, están generalmente por debajo del promedio de otras industrias. Entonces, probablemente no estamos logrando atraer o retener el mejor talento en informática para resolver el problema más complejo. En últimas, dando respuesta a lo que preguntabas, debe existir un profesional de salud encargado del área de informática médica, salud digital, como lo quieran llamar. Sí, yo creo que, y recapitulo diciendo, hay que entender que no es responsabilidad de una sola persona, alguien debe poder hacer, como digo yo, la traducción entre y ser un interlocutor válido para los clínicos y para la parte de TI, pero cada uno, pues, digamos, en su, ¿cierto? En su especialidad y su conocimiento, e indiscutiblemente me encanta que, porque una de las conclusiones realmente viene, es el hecho de que los datos son efectivamente un activo, son un activo estratégico cuando hablamos de salud, ¿cierto? Y entonces, pues si es un activo, es algo que yo no solamente etiqueto y cuido en un servidor, sino que usufructo, pero pues con los temas adecuados de privacidad y demás. Y pues sí, yo los escucho y pienso, bueno, sí, el tema de interoperabilidad definitivamente requiere que estos elementos de gobierno, o que todo este contexto de gobierno de datos sea claro. Entre tanto pasa en los ministerios, eso dará para otra charla, hablar de la interoperabilidad en los sistemas de salud, no es la de hoy. Hoy quiero que vayamos un poco más al nivel micro y meso. Tenemos participantes de aseguradoras, de hospitales y demás en la sala. Pero aprovecho y les hago una pregunta. Dale, Cristóbal. No, solo me gustaría agregar lo que tú dijiste, son un activo estratégico, eso cuando lo pensamos a nivel de la compañía, pero tenemos que recordar que el dogma de la informática biomédica es usar la información para mejorar la salud de las personas. Entonces es un activo que no solamente va a impactar en la rentabilidad de una compañía de salud, etcétera, sino que puede tener un impacto directo sobre el paciente. Y en eso voy a tomar un ejemplo específico, no voy a ahondar mucho más, pero el soporte a la toma de decisiones, el tener bien gobierno adecuado de mi información, bien caracterizada, bien adecuada, puede hacer incluso que yo tome una decisión mejor frente a un paciente. Entonces, eso es un activo que finalmente no es para la empresa en sí de decir, oye, tenemos más rentabilidad como empresa y el bottom line, sino que puedo cambiar la salud de una persona. Y eso en nuestra industria es distinto un poco a las otras industrias. Entonces hay un nivel más micro incluso que tiene que ver con el gobierno de la información y el adecuado manejo de la información que impacta al paciente uno a uno, incluso no solo a la institución. Me encanta porque hay una reflexión y es, yo creo que este tema de salud digital tiene sentido en la medida en que somos capaces de entregarle al profesional, al médico tratante o al profesional de la salud que está con el paciente más y mejor información. Y si lo estoy haciendo en forma remota, pues más y mejor que si estuvieran presencialmente. Pero bueno, vuelvo y le digo, da como para otra discusión, pero de acuerdo. El sentido no solo entre organizaciones, sino tiene, en la esencia misma está el tema del paciente y los resultados en salud que podemos entender y lograr, y ahí viene todo el tema de Value-Based Healthcare. Mario, y voy al tema de privacidad, pero dale. Perfecto, sí. A ver, digamos, entendamos un poco más el tema de interoperabilidad, o sea, no hemos sido muy específicos en el tema que tú has preguntado. Me voy con la definición de HL7, y es que la interoperabilidad es la capacidad de 2 o más sistemas para intercambiar información y para utilizar la información que se intercambió. Esta definición está un poco obsoleta, la verdad, o sea, está basada en un paradigma
de intercambio de información. Eso funcionaba muy bien hasta mediados del 2000. ¿Ya? Hoy en día lo importante es poder garantizar la disponibilidad de la información. El intercambio es una cosa, pero que esté disponible para que otros puedan consumir esa información y hacer uso, digamos, es una cosa que requiere un proceso de intercambio, pero es algo más complejo. O sea, la interoperabilidad cambió, pero nosotros seguimos en un paradigma del pasado. ¿Ya? O sea, tenemos un mal gobierno de datos y en el momento que queremos intercambiar esa información, entonces nos vemos en problemas y tratamos de dar algunos, digamos, soluciones parciales, y lo que hacemos es como barrer debajo de la alfombra. O sea, tarde o temprano vamos a mirar debajo de la alfombra, va a ser evidente ese problema, digamos, de basura. O sea, si tenemos guardada información basura, lo único que podemos intercambiar, lamentablemente, es basura. Y ese es un problema. Fíjense que cuando uno busca interoperabilidad en Google, casi todo hace referencia a salud. Sin embargo, es un término universal. En otros escenarios no se habla mucho de la interoperabilidad. ¿Por qué? Porque es algo inherente a los procesos. O sea, ya ocurre hace años. Es decir, yo puedo sacar plata de la cuenta bancaria en cualquier cajero en el mundo, lo que quiere decir que hay interoperabilidad entre la institución financiera que administra mi dinero y otras instituciones en el mundo, y saco dinero sin problema. Y en los hospitales muchas veces no tienen acceso en el segundo piso a la información que tienen guardada en el servidor del primer piso. Total, o sea, si uno no se está preguntando cómo hace que si mi entidad, o sea, uno no define un banco porque el banco tenga interoperabilidad o no con, o sea, sí, tienes razón, eso se vuelve inherente. Cuando pasar del mero problema del intercambio al tema de disponibilidad, tiene además, y creo que ahí en ambos está el tema de la privacidad de la información. Entonces, como el tiempo apremia, ustedes tienen muchas cosas relevantes que contarle a la audiencia, entonces hago primero un aviso, y es que en el chat el doctor Alonso Verdugo nos está compartiendo algunos documentos de referencia relacionados con el tema, tanto desde la estructura de gestión, bueno, hay varias cosas allí sobre lo que estábamos hablando ahora, de cómo avanzar en ese proceso de gobierno de datos, de quién es la tarea, y nos está compartiendo ahí también alguna información de interoperabilidad de IHL7 Fire, bueno, en fin, allí para que vayan descargando también esa información, que igual se las haremos llegar en el correo final de cierre del seminario. Pero quiero entrar a hablar un poco del tema de privacidad, y es otra de las cosas que he aprendido yo estando en este mundo de salud digital y tratando de entender un poco más, es lo relevante que es entonces la privacidad, porque antes la preocupación era la privacidad de la historia clínica en mi organización, de esos documentos físicos, ¿cierto? Es una lógica diferente del siglo pasado, podría decir mi hija. Y ahora que estamos hablando entonces de privacidad de información, cuando yo la debo intercambiar y garantizar que esté disponible, y entonces allí viene qué vamos a hacer, cómo abordar eso, y sobre todo, vuelvo y repito, cómo y quién en las organizaciones de salud debe trabajar en función de esto, porque es que a veces yo siento que esos son temas pues que son de todos, no son de nadie, no son solo de sistemas, o sea, ¿qué hacer allí? ¿Cómo ven ustedes el presente y el futuro del tema de privacidad de datos en el contexto que hay en cada país y en el tema de salud? ¿Ninguno? Bueno, Alonso, dale, por favor. Bueno, voy a tratar de ser muy ágil. Bien. ¿A quién le interesa que todo el mundo sepa cuánto dinero tiene en su cuenta de ahorros? Claro, uno tiene deudas, todo está en menos y el saldo rojo, pero algunos, digamos, sí ahorran. No es una información que quisiéramos que todo el mundo tuviera. O datos personales como sus números de tarjeta de crédito, sus códigos de autorización. Cuando nos trasladamos al ámbito de la salud, pues hay información que a uno no le interesa, sino que la conozca su médico tratante y las personas que uno autorice. Ese es un primer nivel de privacidad. Pero eso empieza a tener algunos desafíos importantes. Si yo voy a interoperar, yo voy a empezar a compartir eso con alguien.
En Estados Unidos hace muchos años sacaron una legislación que se llama IPA. Esa legislación es cómo intercambio la información entre el prestador y el asegurador, porque hay cosas que el asegurador no debe saber, porque pues cambia el tema del aseguramiento y los riesgos y ese tipo de cosas. Esa legislación lo que da es reglas de gobierno para el uso y la autorización de la visualización de la información médica. Y digamos, eso ha ido extrapolándose fuera de Estados Unidos, muchos países. Europa tiene toda una política y regulación respecto a la privacidad de los datos personales. Lo mismo algunos países en Latinoamérica tienen regulaciones muy fuertes. Y cuando entramos a hablar de interoperar, pues una de las primeras responsabilidades que yo tengo como albacea, cuidador de los datos, es garantizar que yo pueda saber dónde están, quién los puede modificar, a quién se le autoriza visualizar, cuánto es su ciclo de vida, cuánto lo va a almacenar y qué debo hacer cuando ya tengo que deshacerme de ellos y a quién notificar. Ese tipo de cosas, cuando hablamos de privacidad, pues implica una serie de, digamos, recursos tecnológicos. Hoy la realidad es esa. Hay una serie de recursos tecnológicos y desde el punto de vista de la organización de la entidad, definir los procesos. Cuestión que si llega a una auditoría o un proceso de identificar por qué se supo que alguna estrella famosa, ¿no? Se salen los datos de su historia clínica, pues encontrar a los responsables. Y obviamente lo primero es porque no debe pasar. Ese es más o menos el contexto de lo que está sucediendo y obviamente hay proveedores de servicios de interoperabilidad que ya dan capacidades para poder cumplir las regulaciones. Acuérdense, esto tiene un pedazo, la regulación y cómo uno hace el cumplimiento de la regulación. Y esa última parte, digamos, es la que más le atañe a las entidades en su responsabilidad. ¿Cabría allí, Alonso, la regulación, los procesos y el talento humano? Un poco para Son retomar los tres algún pilares. planteamiento que hacía Mario Son hace los un tres rato. pilares. Son los tres pilares de esto. Ok, no sé, Cristóbal o Mario, ¿cómo ven el tema? Y si nos cuentas un poco en Chile, ¿cómo está el asunto? Mira, yo la verdad que tengo una visión un poquito más amplia de lo que es privacidad en el sentido de que, desde mi perspectiva al menos, sean mis datos bancarios, o sean mis datos de mi sexualidad, o sean mis datos de si tuve una faringitis, es lo mismo desde mi perspectiva. Deberían ser todos privados. Lo que pasa es que, lamentablemente, con las redes sociales y todo, hemos abierto una llave de que se acceda a mucha información nuestra y eso hay que regularlo y es complejo. La salud se le trata de manera diferenciada desde mi perspectiva, que creo que no es tan correcto. Y te voy a dar un ejemplo. En Chile existe una regulación específica solo para el examen de VIH. Pero desde mi perspectiva, otras enfermedades son lo mismo y podría ser beneficiado o podría ser mirado diferente solo por eso en específico. Entonces, en el caso de Chile tenemos regulación, que hay una ley de protección de datos personales que incluye salud, pero es mucho más extensa, no es solamente salud. Pero desde mi perspectiva, yo creo que hay un tema que es bien difícil de considerar, porque tú puedes decir, ¿por qué hay una ley específica solo para VIH y no hay para una patología que puede ser una enfermedad rara? O que, como decía Alonso, un financiador me pueda cambiar mi programa porque ellos tienen acceso a esta información. Desde mi perspectiva, toda la información de salud, sea una faringitis o sea un VIH, debiera manejarse de igual manera y con la misma sensibilidad. Y obviamente, ¿qué pasaba antes? Que esa información se guardaba en un archivador, en la consulta privada del doctor, porque eso estamos yendo muy atrás, y si me voy a muchos años, era con las notas que tenían y nada más que eso. Hoy día, esto abre una puerta, la tecnología abre la posibilidad de que eventualmente alguien pueda meter la mano y acceder a esta información sin que yo haya dado acceso. Pero desde mi perspectiva y mi visión al menos, sea mi cuenta bancaria o sea mis datos de salud, deberíamos tener la misma privacidad teórica respecto del acceso de un tercero a información que es personal. Ok, de acuerdo. Mario, ¿tú cómo lo ves? Pues digamos que la legislación colombiana al menos contempla que la información en salud o los datos de salud son sensibles, es decir, que está prohibido su tratamiento sin la autorización explícita del titular, es decir, del paciente. La persona no está obligada a que se utilice la información sin su consentimiento y no pueden haber actividades condicionadas al uso de la información. Pero esto se vuelve un tema paradójico en salud, es decir, si tu médico no tiene acceso a la información tuya en términos clínicos, no puede garantizar a lo que se llama continuidad asistencial. Entonces, se convierte en un riesgo para tu salud, el saber que
no tengas una determinada enfermedad, una alergia, algo tan sencillo como una alergia, se puede volver un riesgo para tu salud, y ese es un tema, digamos, delicado. Ya hay terrenos que entran mucho dentro de la ética, no solamente dentro del aspecto normativo del tratamiento de datos. Y respecto a estos temas de interoperabilidad, la gente tiene mucho miedo de la idea del hacker, ¿no? O sea, eso existe obviamente. Digamos, no alcanzo a mencionarlos, pero tengo estadísticas de hackeos importantes a grandes aseguradoras, a hospitales, a sistemas de Estado, digamos, que han comprometido cientos de miles e incluso millones de datos de salud de las personas. Esas estadísticas están disponibles, tal vez en otra ocasión hablemos del tema, pero creo que hoy en día la tecnología reduce ese riesgo. Es decir, el transporte seguro de la información está garantizado. En el caso de Colombia, pongamos un ejemplo, dentro de unos años, cuando ya sea posible la interoperabilidad entre las instituciones, se ha elegido una plataforma que se considera bastante segura, que se llama X-Road. Esta la han adoptado, digamos, otros países de la región, creo que como Argentina, Brasil, El Salvador, México. Y digamos, lo que podríamos garantizar es que la información se mueva en forma segura del punto A al punto B, o se consuma, digamos, de los repositorios de información. Ese no es el problema. Si pensamos que en Colombia hay alrededor de 19.000 puntos de atención en salud, el problema es que tenemos 19.000 puntos donde pueden existir fugas de información. ¿Ya? El problema es qué ocurre con la información una vez la ha consumido un profesional de salud en cualquiera de esos puntos y con qué fin. Generalmente la historia uno le dice, no, es que mira, tú puedes estar hoy en día en La Guajira y mañana podrían consultar tu historia clínica en Leticia, Amazonas. Pero la pregunta es, ¿y a quién le interesa en Leticia? Si yo no estoy en Leticia, ¿para qué quieren consultar mi información? Eso puede ser un riesgo. Y los riesgos son de todo tipo, o sea, ya lo mencionó Cristóbal, lo mencionó Alonso. Imagínense temas de denegación de servicio de aseguramiento, porque tienes algunos antecedentes que, digamos, con uso de ciertas tecnologías, podrían predecir que a futuro podría sufrir una enfermedad catastrófica. Te digan, ok, no te aseguramos esa enfermedad. O que en las organizaciones donde trabajas digan, no, ¿sabes qué? Es que vamos a prescindir de ti por un tema médico. O sea, hay unos enormes riesgos de salud. Que empiece a haber, por ejemplo, temas de reclutamiento de pacientes, precisamente en pacientes en zonas más vulnerables, donde la educación de los pacientes no les permite tomar decisiones suficientemente informadas para hacer reclutamiento para ensayos clínicos, por ejemplo. O sea, las posibilidades de riesgo son muchas y van más allá del tema, digamos, de infraestructura informática. Hay que pensar mucho en el tema. Hay que empezar a empoderar a los pacientes sobre el uso de la información. Lo ideal, digamos, sería, digamos, como mecanismo, que sea la persona quien autorice, no sé, con una aplicación en celular, diga, ok, yo autorizo al doctor fulano de tal en la organización, en la clínica, no sé, Clínica General de Bogotá, que tiene acceso a mi información clínica durante un determinado tiempo. Claro, eso podría ocurrir. El problema, imagínate, es que la gente no está preparada para eso. Claro, pero entonces son varias cosas. Si hay una normatividad y una reglamentación en los países sobre el tema de protección de datos, privacidad y protección de datos y el tema de habeas data, que creo que el mensaje que podemos dejar es, eso aplica al sector salud, eso aplica a los médicos, pues en la norma colombiana aplica, o sea, hoy esa es, y pues los médicos en su consultorio tienen que garantizar, sí, y les aplica la misma ley y las mismas resoluciones. Digamos que hay un marco normativo sobre el que hay que aprender y entender cómo moverse en esas dimensiones que Alonso manifestaba, o sea, que puede ser en procesos, en personas, las personas en el entendimiento y las competencias de las personas, y también con herramientas tecnológicas que ayuden a que la información pues esté, digamos, segura, que no significa que uno no la comparta. Porque claramente creo que hay otro mensaje, a ver si están de acuerdo conmigo, y es, hay riesgos,
Sí, todos los, o sea, hay muchos, pero es el mismo riesgo que cuando uno dice, pues yo sí voy a una institución de salud. Hay riesgos, pero acudo porque percibo que el beneficio es mayor que los riesgos y que ya alguien se tendrá que encargar de mitigar los riesgos. O sea, hay que hacer todo un trabajo sobre identificación de riesgos y estrategias para mitigar o reducir, evitar que esos riesgos se materialicen, ¿cierto? Y ahí eso daría para otro webinar o... En realidad como para discusiones como de 100 webinars, pero mira que hay una cosa en la ley, tú lo dijiste, hay una legislación de protección de datos personales. Ojo, mira que el nombre lo dice, estamos protegiendo el dato, no la privacidad de la persona. Claro, o sea, lo importante es, el dato no se pierda, el dato no toquen el dato. ¿Y qué pasa con la persona cuando se han vulnerado o se ha puesto en riesgo su derecho a la privacidad? O sea, desde la concepción de la ley hay unas cositas que deberían ajustar ahí. Te hago un comentario y le doy la palabra a Cristóbal, pero creo que hay un tema y es el de la privacidad y el derecho de la persona de determinar qué y quién, que lo tomaba Alonso, cómo se comparte la información. Y creo que hay todo un camino ahí por allanar y que obviamente antes el tema era mi historia clínica está ya guardada en un anaquel que en la clínica tienen en un archivador que allá alguien tiene y yo tengo que ir a pedir que me la den. Ahora el concepto debería ser yo puedo ser custodio de mis datos, obviamente, y decidir a quién y cómo, y simplemente eso va a tener seguramente un impacto en el tema de corresponsabilidad y empoderamiento de pacientes, que eso da para otro tema. Cristóbal, voy contigo y voy a redondear con unas preguntas que hay en el chat. No lo vamos a resolver aquí, pero dale. Quería reforzar eso, que el empoderamiento del paciente en la parte de la ley no está tan claro. O sea, el empoderamiento del paciente tenemos que forzarlo y darle y decirle a la gente que podrían hacerlo. Como bien dice Mario, hoy día con blockchain tú podrías tener herramientas que podrías permitir una trazabilidad completa de tu historia, de cada uno de tus datos, y ser tú el custodio en cierta manera, decir quién accede y quién no. Pero ojo, hay un tema de seguridad que no es privacidad, que también hay que considerarlo. Que tiene que haber un break the glass, tiene que haber alguien que pueda romper el vidrio y poder sacar esa hacha de bombero en caso de que el paciente llegue inconsciente a una urgencia. Porque podrían haber cosas de seguridad que yo podría hacer tratamientos, que podría hacer mayor daño o menor daño según la información que tenga. Entonces, tienen que haber diferentes estrategias. Hay que considerar que el rol del paciente no ha sido tan considerado en toda esta historia, pero cada vez va a tener más rol, y uno lo puede ver con otras tecnologías o lo puede ver con las últimas liberaciones de algunas versiones que ahora permiten, yo decido qué información y a qué aplicación le permito acceder o no. Son formas que uno empieza a ver cómo empieza a ver un empoderamiento más del paciente o de la persona sobre sus datos, y en salud debiera haber un poquito más lo mismo, creo yo. Vale, muy bien. Alonso, que tienes la mano arriba hace rato y no te hemos dado, y estás además allí ayudándonos con el chat, con todas las preguntas que hay. Dime. Sí, miren, el tema de los datos, como lo decía el doctor Carvajal y Mario hace un momento, es la privacidad, la ubicuidad, el acceso, pero es que esto es hay conflictos de intereses, seamos sinceros. Por ejemplo, yo soy salud pública. Yo como salud pública necesito tener acceso para definir políticas, identificar riesgos. No me interesa el nombre de la gente. Entonces, frameworks que me ayuden a anonimizar los datos, ponerlos en fuentes abiertas para que los equipos de investigación puedan usar la información y trabajarla para el beneficio de todos, pues es algo que está en la mesa. O como dijo el doctor Carvajal ahorita, una urgencia y una inconsciente, y no, el dedo con el que autorizaron en el iPhone, entonces cortado el dedo, entonces no lo puedo autorizar. Y el rostro, pues ni modo, está todo golpeado, no lo reconoce. Son casos excepcionales, son casos que toca contemplar, son casos que en otras industrias están previstos. O sea, el banco sabe qué tiene que hacer en caso de que algo suceda y toque habilitar el acceso a una cuenta. Lo triste a veces es que en salud, yo siempre lo he dicho y creo que algunos de los que han visto mis conferencias lo reconocerán, y es que salud es la cenicienta del uso de las tecnologías de la información. Y es muy simpático porque es que nosotros en salud tenemos, no te preocupes, yo tengo el PET scan aquí, ¿no? La tomografía por emisión de positrones. Puedo medir cuánta glucosa consume tu neurona. Ah, pues mi chica, no, maravilloso. Oiga, pero cuando yo estoy atendiendo en una urgencia a un paciente y que necesito una información de 360 grados de lo relevante para el... no hay forma. Es más, un paciente crónico, yo leí una estadística hace poquito de Estados Unidos,
un paciente crónico, es decir, un paciente que tiene hipertensión o diabetes o cardiovascular o sobrepeso, ¿no? Algunas veces, o un cáncer, un proceso de un cáncer, se estima que al año visita 70 médicos, promedio, ¿no? Entre las diferentes, revisión, su médico de control, alguna cosa especial, odontología. Imagínense, los 70 necesitan tener una vista de información, y hoy en día no se puede, es lo que le cuenta el paciente o lo que lleva debajo del brazo, ¿no? Porque no sé usted, uno conoce al paciente crónico por dos cosas, ¿no? Es la persona de edad, caminando no exactamente de la mejor manera, y debajo del brazo muchas carpeticas ordenaditas, y además hay unos que son súper juiciosos. Ah, sí, doctor, aquí tengo todo lo que tengo de medicina interna, ¿no? Entonces, ay, bonito. La tercera causa de muerte en Estados Unidos en un estudio de hace como 4 o 5 años es error médico. Error médico. Ojo, no iatrogenia. No iatrogenia, son dos cosas diferentes. Iatrogenia es cuando yo como médico me pongo a hacer lo que no sé hacer. Yo soy médico cirujano y me pongo a hacer cirugía plástica. Pues mal, no está bien, eso es iatrogenia. No, error médico es yo con la información que tengo y con lo que tengo de mi paciente doy una guía. Y la mayor veces es errada, no porque no sepa, simplemente porque no tengo la información suficiente. Cuando hablamos de interoperar, es para qué uso esta información. Y yo les coloqué en el chat, para las rutas integradas. Ese es lo más costoso en la atención en salud. Cuando uno habla de atención universal y cómo podemos tener atención universal, pues disminuya los costos para poder cubrir más. ¿Y qué es lo más costoso? Hombre, las enfermedades crónicas se consumen el 60-70% del presupuesto de salud. Si yo disminuyo eso, que es prevenible, entre otras cosas, es prevenible porque tengo la información y hago la intervención y todo esto que hemos estado hablando, protegiendo la privacidad, porque eso toca, voy a poder tener un impacto importante. Por eso la interoperabilidad, el acceso a los datos y que la gente sepa lo que se está haciendo es clave. Y creo que ese era el contexto que quería dar al respecto de para qué hacemos todo este tipo de cosas. Tengo que decirles que ustedes son unos panelistas de que en los que uno quisiera quedarse a conversar toda la tarde porque hay mucha tela para cortar, muchas preguntas para hacer, pero el tiempo se nos acaba y quisiera, de la información tan valiosa y de la discusión, que cada uno me diera una conclusión, y me voy a permitir pedirle a cada uno una conclusión, un mensaje frente a temas específicos. A Mario, en relación con el tema de la interoperabilidad. O sea, qué esperar y qué no en el contexto, pues, de interoperabilidad desde gobierno de datos y desde privacidad. Al doctor Cristóbal, de una pregunta que la conversamos, pero se han ido sumando personas durante el webinar, y volvió a preguntar, bueno, ¿a quién y cómo abordar el gobierno de datos? Que allí es tú que vienes de ese mundo de estar cerca a la prestación y al aseguramiento. Y Alonso, ¿cómo realmente entender cómo abordar la tecnología para dar respuesta a estos dos temas frente a interoperabilidad? Entonces, si quieren, empecemos por Mario. Bueno, digamos, si queremos empezar a abordar la interoperabilidad, yo sugeriría hoy en día, siguiendo, digamos, el ejemplo de todas las plataformas en el mundo, empezar a pensar en APIs. Ya estoy metido en un tema muy técnico, pero digamos que hoy en día todas las grandes plataformas, o sea, LinkedIn, Facebook, Google Maps, Amazon, tienen una opción para que aplicaciones se conecten directamente a esas plataformas de información, y eso se hace a través de APIs, y concretamente un tipo de API o un tipo de arquitectura de APIs que se llama REST o API REST, ¿ya? Lo ideal es hacer eso en salud, y la forma de hacerlo es utilizar la especificación de HL7, la que nos hablaba Alonso hace unos minutos, que se llama HL7 FHIR, F-H-I-R, se escribe. Yo que he trabajado con todas las especificaciones de HL7 y que pues he estado en proyectos de implementación de todas, en realidad esta especificación es una maravilla, ¿ya? O sea, es fácil de entender. Cuando lo trabajas con desarrolladores, los desarrolladores en 20 minutos te dicen, ok, ya entendí qué es lo que tenemos que hacer. Claro, el problema es cuando te das cuenta que la información en salud es muy vasta y vas a tener que hacer un esfuerzo importante, y probablemente no sea, digamos, no deberías estar solo para afrontar ese
ese problema. Entonces, no tenerle miedo a la interoperabilidad, comenzar con la especificación HL7 Fire y empezar a formar equipos de interoperabilidad en las organizaciones. Gracias, Mario. Cristóbal, gobierno de Bueno, datos. sí, respecto al gobierno de datos, me gustaría considerar que es una analogía que me gusta mucho, que es, de partida voy a partir diciendo que lo principal desde mi perspectiva es el rol funcional, no necesariamente el cargo de un Chief Data Officer. O sea, alguien que se encargue del gobierno del dato en la institución. Puede jugarlo otro rol eventualmente, pero separarlo muchas veces del CIO, de la parte informática, porque eso es el vaso de agua. Es quien hace que el vaso tenga el tamaño adecuado, la forma adecuada, el color, etcétera. Pero el agua, que son los datos, lo que está dentro de este vaso, tiene que regularlo y manejarlo alguien. Y eso es el Chief Data Officer. Insisto, no necesariamente tiene que ser un cargo, puede ser un grupo de personas, pero tiene que ser un cargo funcional. Tiene que haber alguien de la institución que se haga cargo de todo este gobierno de cara a que lo que plantea Mario, decir, salgamos en HL7, perfecto, pero tengo que tener ordenada mi casa antes de siquiera poder conversar con el mundo. Entonces, el gobierno interno parte por uno. Hay buses de integración, hay cosas que facilitan hoy día la tarea, pero en definitiva lo primero que tengo que hacer es partir por casa, ordenarme yo, saber qué estoy haciendo y alinear los objetivos estratégicos de mi compañía o mi institución con los datos que yo tengo y mantengo en mi institución. Eso sería como lo que yo diría, Sandra. Muchas gracias, muy interesante. Y Alonso, para el cierre de este espacio, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo obviamente me adoso a las palabras de mis compañeros panelistas, pero alguien ahorita preguntaba en el chat, bueno, ¿y cómo hacer esto? ¿Cómo inicio? Lo primero toca educarse, toca empezar a educarse, empezar a desarrollar su plan de aprendizaje, porque pues estas cosas ya han sido hechas, esto no es algo nuevo total para nuestra cultura, sí, indiscutiblemente, pero ya hay países como Inglaterra, el NHS tiene una página que se llama NHS Digital, donde habla de todo lo que se puede hacer, de qué sirve, qué no sirve, con estudios clínicos y demás, y uso de diferentes tecnologías. Lo segundo es ver la legislación, cómo me afecta eso desde el punto de vista legal, al menos inicialmente. Luego, mirar en mis procesos, en mi empresa, de acuerdo a los objetivos de mi empresa, las personas, cómo debo cumplir ante eso, medir ese gap, mirar esa brecha que hay y establecer ahí sí su plan de implementación. Sin educación, o sea, es complicada la cosa, es muy complicada. Lo otro, normalmente ya hay proveedores, hay empresas que ya conocen de esto, que tienen experiencia y puedo iniciar con cosas pequeñas. Uno no tiene que iniciar, que es que la historia toda está, no, uno tiene espacios y áreas donde puede iniciar para adoptar progresivamente. Los modelos de madurez es una herramienta muy importante para poder abordar progresivamente esto, ¿de acuerdo? Y experiencias de las nuevas profesiones, un Chief Data Officer, el Chief Medical Information Officer, que ya existe, por ejemplo, son roles muy importantes porque la salud en su complejidad, más el área de tecnología, que entre otras cosas en salud es, ya les dije, la cenicienta, y eso quiere decir que las personas de sistemas están apagando incendios todo el tiempo, ¿no? Y levantar la cabeza a ver cómo que está pasando afuera no es exactamente tengan tiempo para este tipo de cosas, deben empezar a trabajar en conjunto para hacer la adopción. Ese, digamos, el contexto. Señores, muchas gracias. Hay varias preguntas. Yo quiero mencionar varias cosas. Lo primero es, vamos a compartir entonces un correo con la información que el doctor Alonso compartió por acá para que todos lo tengan de esas referencias y esos contenidos relevantes. Les vamos a compartir también el link de la grabación. La grabación la subimos al canal de YouTube de RIA por ahí en unas 2 o 3 horas o 2 horas antes estará allí arriba. Entonces allí pueden volver a ver la grabación. Van a tener también los datos de contacto de cada uno de los participantes porque hay preguntas de ¿será que Mario me puede ayudar en interoperabilidad? ¿Si Cristóbal me puede ayudar con quién me ayuda con gobierno de datos? ¿Cómo? Entonces, los datos de los tres, porque creo que aquí hay formas y espacios en que ellos seguramente van a querer conversar con los asistentes para ayudarles a resolver de pronto algunos procesos, también los del doctor Alonso Verdugo en Microsoft, y una encuesta de satisfacción para que además allí nos coloquen qué otros temas adicionales para ustedes son relevantes en este espacio. Simplemente cierro diciéndoles, también hay que ponerle cuidado a la calidad del dato. Vamos a próximamente hablar
del tema de calidad del dato, porque podemos tener gobierno de datos, estar conectados y demás, pero alguien lo mencionó en la charla, si lo que allí viene no tiene la calidad y la especificidad suficiente, pues seguramente también vamos a tener que pues hacernos preguntas sobre el tema. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Les vamos a enviar entonces la información a mis panelistas e invitados. Muchas gracias y a Microsoft también por hacer posible este espacio. Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Chao, chao. Chao, Sandra, gracias. Pero hablaron hace 2 días. Pero no, todo bien, todo bien, todo bien.